Bueno, mi nombre es Ricardo Lamadrid, soy partner de HR Latam. Vamos a dar inicio al webinar de IA aplicada a la gestión de talento ONA. Nuestros expositores el día de hoy van a ser Francisco Marín y Giancarlo Villanueva. Francisco Marín es CEO y cofundador de Cognitive Talent Solution. Es una empresa que se especializa en el análisis de redes organizacionales con inteligencia artificial. Tiene una amplia trayectoria en la mejora de procesos y People Analytics y nos va a compartir cómo la tecnología puede potenciar la agilidad y la colaboración en las organizaciones. Por otro lado, tenemos a Giancarlo Villanueva. Giancarlo Villanueva es CEO y fundador de ADN Scan. Giancarlo ha ayudado a diversas empresas a mejorar su capacidad de ejecución mediante el análisis de redes organizacionales y hoy nos va a hablar también sobre cómo la herramienta puede transformar la colaboración interna y la eficacia de los equipos. Bienvenidos a ambos y te cedo la palabra, Francisco. Genial. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Charlatan por la invitación hoy. Como ha indicado Ricardo, mi nombre es Francisco Marín, soy cofundador y CEO de Cognitive Talent Solutions. Soy originalmente de España, pero estoy radicado en Palo Alto, California. Y bueno, he estado trabajando con Cognitive Talent Solutions desde 2018. Anteriormente estuve trabajando en IBM como Business Analytics Leader. Um, y hoy voy a compartir con vosotros pues, nuestra experiencia en el campo de análisis de datos organizacionales y vamos a elaborar sobre cómo la IA generativa pues, está abriendo nuevas posibilidades en este campo. Voy a compartir pantalla y voy a compartir mi presentación por aquí. Espero que podáis verla. Entonces, bueno, vamos a empezar dando una primera definición de qué es el análisis de redes organizacionales. El análisis de redes organizacionales se conoce más por sus siglas en inglés, Organizational Network Analysis, se conoce como ONA. Y es básicamente un método dentro del campo de People Analytics que nos permite analizar y visualizar las interacciones informales que existen dentro de una organización. Para esto podemos aprovechar fuentes de datos activas, como encuestas online, así como fuentes de datos pasivas, como metadatos agregados de email y videoconferencia, entre otros. Gracias a la análisis de redes organizacionales, pues podemos hacer cosas como identificar quiénes son los líderes informales dentro de una organización, identificar silos organizacionales y cuellos de botella, o monitorizar el riesgo de estrés laboral, absentismo o rotación, entre otros casos de uso. Cuando visualizamos una red, tenemos una serie de elementos clave, como nodos, que pueden referirse a individuos o entidades o agrupación de empleados. También tenemos vínculos, que son las conexiones e interacciones que conectan estos nodos y que pueden derivarse, como hemos dicho, de encuestas online o de comunicación vía email o colaboración a través de videoconferencia u otras herramientas colaborativas, ¿no? Y por último tenemos una serie de métricas que pueden indicar niveles de centralidad, conectividad. En este caso, por ejemplo, pues podemos identificar empleados como centrales, intermediarios o periféricos, dependiendo de la posición que tengan dentro de la red organizacional. Entonces, el campo de ONA, se ha hablado mucho sobre el tema de ONA, sobre todo en ámbitos académicos. Hay investigación casi desde 1993, pero como consecuencia del desarrollo de nuevas técnicas de visualización, de análisis de datos y más recientemente con el auge de tecnologías de inteligencia artificial como IA generativa y también pues, los agentes de IA, que vamos a hablar también hoy, pues ha habido un nuevo boom en la adopción de análisis de datos organizacionales y hoy en día pues es uno de las metodologías más emergentes dentro del campo de People Analytics y de tecnología de recursos humanos. Si tenéis cualquier pregunta, en cualquier momento podéis hacer una pregunta en el chat y la respondemos sobre la marcha. En cualquier caso, tendremos luego de la presentación un apartado para preguntas y respuestas. Entonces, ahora que hemos dado una primera definición de ONA, hemos visto que es una metodología que nos permite analizar y visualizar estas interacciones informales dentro de la organización. Tenemos que hacer también una distinción entre los dos tipos principales de ONA, que son ONA activo y ONA pasivo. ONA activo se refiere a la implementación de ONA a través de una encuesta online, donde preguntamos a los empleados con quién interactúan en base a una serie de interacciones, uh, como por ejemplo compartir información, apoyo técnico, apoyo personal o inspiración. Y en base a este mapeo de las interacciones en la encuesta, podemos identificar quiénes son líderes informales dentro de la organización, quiénes son empleados periféricos o intermediarios, e identificar silos organizacionales y cuellos de botella.
Por otra parte, tenemos ONA pasivo. Con ONA pasivo lo que hacemos es monitorizar metadatos agregados de herramientas colaborativas como puede ser Office 365, Gmail, Slack, Jira o GitHub. Muy importante, nuestra recomendación al menos es realizar ONA pasivo siempre a nivel agregado, quiere decir grupos de 5 o más empleados, y no analizar el contenido de las comunicaciones, sino solamente los metadatos. De esta forma se puede implementar ONA de manera no intrusiva y respetando el derecho de los empleados a la privacidad, ¿no? Entonces, tanto ONA activo como ONA pasivo tienen una serie de casos de uso asociados que vamos a ver, pero no necesariamente tenemos un tipo de ONA que sea mejor que otro, sino que los dos nos dan información complementaria. Um, Vamos a ver ahora algunos de los casos de uso y vamos a explicar qué metodología de ONA es más apropiada para cada uno. Un concepto muy importante en ONA es que ONA no es una metodología que se deba implementar de manera aislada. Lo que hacemos con ONA es generar métricas de capital social que muestran la red de interacción que un empleado tiene dentro de la organización, ¿no? Y esto complementa a métricas de capital humano, que se refiere a aspectos más observables como el nivel de experiencia, certificaciones, educación, rol, etcétera. Entonces, ONA de forma aislada no nos aporta mucho valor, pero cuando lo complementamos con otras métricas que ya existen en la organización, es cuando brilla y cuando nos permite fomentar la toma de decisiones informada en una serie de casos de uso. Entonces, algunos de los casos de uso primarios de ONA tienen que ver con gestión del cambio, desarrollo de liderazgo y onboarding. En gestión del cambio, por ejemplo, podemos identificar estos líderes informales de los que estábamos hablando, que son personas que son muy influyentes, independientemente de su rol o nivel de experiencia, y los posicionamos como adoptadores tempranos de cambios estratégicos. Solamente el 3% de líderes informales puede influenciar hasta el 85% restante de la organización y mejorar la adopción del cambio hasta en un 70%. Esto es aplicable en el contexto de implementaciones de ERP, cambios culturales o implementación de metodologías ágiles, entre otros casos de uso. Además, podemos no solamente asegurarnos de que estos líderes informales aprovechen su influencia para acelerar la adopción del cambio, sino que además nos aseguramos de que no la utilizan para crear resistencia en contra de los cambios que queremos implementar. Otro caso de uso primario de ONA tiene que ver con el desarrollo del liderazgo. Aquí hay investigación por nuestra parte de Connect Talent Solutions que muestra que 2/3 de los empleados de alto rendimiento no son reconocidos como líderes informales por sus compañeros. Entonces, en el contexto de programas de desarrollo de liderazgo, programas de planes de sucesiones, si nos aseguramos que los candidatos son simultáneamente empleados de alto rendimiento y líderes informales, podemos cambiar la pipeline de liderazgo hasta un 70%. También podemos identificar líderes formales que no tengan suficiente influencia y a través de la inteligencia artificial proponer acciones específicas. Onboarding es el tercer caso de uso primario de ONA y es quizás el caso de uso que tiene más potencial respecto a la aplicación de IA. En el caso de uso de onboarding, lo que hacemos es utilizar estos líderes informales como mentores de nuevos empleados. Esto puede puede reducir el tiempo de adaptación de nuevos empleados hasta un 40% y además reduce también su riesgo de rotación y mejora la experiencia del empleado. Este caso de uso tiene mucho potencial con la IA porque eh, en un momento dado la IA puede automatizar la conexión del mentor con el empleado y introducirlos vía email de manera automatizada y también a generar una reunión en base a su disponibilidad. Entonces se puede automatizar de manera escalable todo el proceso de conectar estos mentores con los nuevos empleados. Otros casos de usos secundarios de ONA pues incluyen, por ejemplo, diversidad e inclusión, donde aquí la investigación muestra que personas que pertenecen a comunidades poco representadas en la organización, ya sea en base a edad, género o etnia, pues tienen el doble de posibilidades de estar desconectados de la organización. Y empleados que están desconectados de la organización, lo que se conoce como empleados periféricos, tienen un 21% mayor riesgo de rotación. Entonces aquí podemos monitorizar estos niveles de inclusión por edad, género y etnicidad y mejorar la inclusión y el engagement en iniciativas de diversidad e inclusión.
Otro caso de uso tiene que ver con desarrollo organizacional. Aquí nos centramos en mitigar, o identificar y mitigar silos organizacionales para crear equipos más ágiles. Esto se puede hacer también a través de inteligencia artificial, um, identificando comunidades informales y tanto silos organizacionales como cuellos de botella. Es decir, un silo organizacional es un grupo de personas que solo interactúa entre sí, pero no con el resto de la organización, mientras que un cuello de botella se forma cuando una persona, ya sea un puesto de liderazgo formal o un líder informal, utiliza su influencia para aislar a un equipo o una comunidad concreta y evitar que interactúen con el resto de la organización, ¿no? Esto puede impactar de manera significativa la colaboración y la productividad de las organizaciones. Um, el caso de uso de bienestar del empleado se centra más en la parte de ONA pasivo. Aquí lo que podemos hacer básicamente es monitorizar la huella digital en email, videoconferencia y otras herramientas y monitorizar el riesgo de estrés laboral mediante la medición de métricas específicas como la sobrecarga colaborativa o el porcentaje de reuniones que se tienen fuera de horas de trabajo. Esta actividad fuera de horas de trabajo tiene un impacto crítico en el estrés laboral porque aunque no tengamos en un momento dado carga de trabajo transaccional, si estamos mirando constantemente el dispositivo de trabajo, ya sea el móvil o el ordenador, es muy difícil desconectar eh, después del trabajo y eso pues crea lo que se conoce en inglés como el always on mentality, ¿no? Donde es difícil desconectar y entonces desarrollamos estrés laboral. En este caso, pues mediante la mitigación proactiva de este riesgo de estrés laboral podemos reducirlo hasta un 40%. Fusiones y adquisiciones es un caso de uso muy interesante porque um, es un caso de uso paraguas que incluye varios casos de uso. Normalmente, ahora se aplica en la parte operacional, lo que se conoce en inglés como el post-merger integration. Una vez que se ha firmado la adquisición, lo que es la parte operacional, ¿no? Entonces, aquí ONA se utiliza tanto como para identificar líderes informales que pueden mitigar choques culturales, um, para reducir la rotación de talento, porque recordemos que una vez que se anuncia una adquisición, por, de promedio el 75% de los empleados deja la organización durante los siguientes 3 años y por otra parte también se puede utilizar para acelerar la materialización de sinergias, por ejemplo, utilizando líderes informales para acelerar la adopción de una nueva herramienta que reemplaza a herramientas obsoletas en la organización que se ha adquirido. De esta forma podemos reducir los costes de integración hasta en un 25%. Podemos también informar las decisiones relacionadas con la adopción de modelos de trabajo híbridos. Aquí, por ejemplo, pues observamos habitualmente que empleados o equipos que trabajan en remoto suelen trabajar un mayor número de horas fuera de horas de trabajo, suelen tener más estrés laboral y además incrementan el número de interacciones dentro de su equipo, pero baja el número de interacciones con otros equipos. Entonces tiende a la formación de silos, ¿no? Aunque esto obviamente varía entre organizaciones, incluso dentro de la organización hay diferentes equipos que reaccionan de diferentes formas a modelos de trabajo híbridos, presenciales o remotos. Y por último, un caso de uso también muy relevante es la retención de talento. Como comentábamos, los empleados periféricos, pues es decir, que están desconectados de la organización, tienen un 21% mayor de riesgo de rotación. Entonces, aquí, este caso de uso normalmente nos centramos en mitigar de forma proactiva el riesgo de rotación tanto de empleados que son líderes informales como empleados periféricos que tienen habilidades estratégicas que queremos retener en la organización, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los casos de uso principales de ONA y algunas mejores prácticas también en cuanto a privacidad de datos, pues consisten en asegurarnos de que los empleados cuando completan la encuesta de su consentimiento para participar, que puedan revocarlo en cualquier momento, que se les dé línea de contacto con el delegado de protección de datos y, como comentábamos, en la parte de ONA pasivo, pues asegurarnos de que solamente analizamos metadatos, no el contenido de las comunicaciones, y analizamos solamente grupos de 5 o más personas. Antes de pasar a un caso de estudio, me gustaría daros un ejemplo visual de lo que es ONA y cómo es la aplicación de IA generativa, ¿no? Vamos a empezar con una encuesta online para que veáis cómo es una encuesta típica de ONA. Básicamente tenemos un mensaje de bienvenida, una cláusula de privacidad de datos y luego pues tenemos una serie de interacciones informales donde seleccionamos el nombre de los compañeros y compañeras con los que interactuamos en el día a día, ya sea seleccionándolos del menú desplegable como escribiendo el nombre en el que estamos pensando.
seleccionamos tantos compañeros como queremos y pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, una vez que completamos esta encuesta, podemos crear un ranking que muestra, voy a poner aquí la herramienta en español. Esto sería un ejemplo de una visualización de ONA. Entonces, el ranking pues, se basa en los percentiles que los empleados ocupan en cada una de las interacciones en base a las nominaciones que reciben de sus compañeros y de esta forma podemos visualizar una red de ONA. Como hemos dicho, tenemos una serie de nodos y una serie de vínculos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo los empleados, en base a la posición que tienen en el ranking, pueden estar categorizados como empleados centrales, intermediarios o periféricos. Estos empleados centrales son los líderes informales de los que hablamos, personas muy influyentes independientemente de su rol o nivel de experiencia, y cuando arrastro un líder informal, pues veo cómo puede influenciar de manera muy significativa a sus compañeros y compañeras, mientras que si intento hacer lo mismo con un empleado periférico, demuestra que esa persona pues, no puede influenciar al resto de la organización. Entonces, vamos a ver un caso práctico de aplicación de IA generativa. Digamos que estamos implementando un ERP en una organización y queremos identificar los líderes informales que van a ayudarnos pues, a liderar esa iniciativa como superusuario o autores tempranos, ¿no? Entonces, abrimos el chat y escribimos en el contexto de la adopción de un nuevo ERP, indica qué empleados debería posicionar como adoptadores tempranos y por qué. Lo que va a hacer la IA generativa básicamente es combinar los resultados de ONA con las métricas que nosotros le añadimos por defecto de nuestro sistema de recursos humanos, como puede ser Workday, Cornerstone, son métricas como puede ser departamento, rol, nivel de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos cómo pues, ha identificado una serie de empleados, además me explica por qué ha identificado cada uno de estos empleados y además los señala en la red y en el ranking en este caso, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de pregunta a este tipo de IA generativa, ¿no? Como preguntar por empleados de alto potencial para prueba de desarrollo de liderazgo, por ejemplo, digamos. Pues, estoy llevando a cabo un programa de desarrollo de liderazgo y necesito saber qué empleados debería posicionar como empleados de alto potencial. Acá sabéis que todo lo que me ha señalado tiene la categoría aquí high potential. Entonces, porque son empleados que tienen alto rendimiento, son líderes informales, son empleados que en un momento dado pues, no tienen un puesto de liderazgo formal y además pues llevan poco tiempo en la compañía, generalmente menos de 5 años. Entonces, en base a todas estas métricas, pues se puede hacer un análisis de quiénes son los empleados que están mejor posicionados para unirse como empleados de alto potencial en el contexto del programa de desarrollo de liderazgo, ¿no? Siempre recordemos que ONA no reemplaza métodos tradicionales, sino que los complementa. Entonces, esto no reemplaza un 360 o un método tradicional, sino que nos da información adicional. Entonces, vamos a pasar. Creo, Ricardo, que hay una persona sin mute. Sí, disculpa, parece que... Listo, ya está. Gracias. Vamos a pasar, antes de darle el paso a Giancarlo, me gustaría compartir con vosotros un par de casos de estudio, ¿vale? El primero es con una compañía de Fortune 500 en el sector de biotecnología con 130.000 empleados. Y esta es una compañía que en el contexto de la pandemia, pues estaba sufriendo mucho porque tenía que hacer onboarding de empleados en remoto, se estaban trabajando con silos organizacionales, introducía un nivel de disrupción significativo en sus operaciones diarias, ¿no? Entonces, en este caso aplicaron una combinación de un activo con una pasivo y aprovecharon tanto encuestas online como el análisis de metadatos agregados de Office 365, incluyendo Outlook, incluyendo, en este caso, Microsoft Teams y en algunos
departamentos, incluyendo Skype incluso. Entonces, ¿qué lograron a través de combinación de un activo y pasivo? Pues por una parte pudieron reducir en un 40% el tiempo de adaptación de nuevos empleados, aprovechando la inteligencia artificial para, como comentábamos, conectar automáticamente los líderes informales que podían actuar como mentores o buddies con los nuevos empleados. Cuando se unía un nuevo empleado a la organización, automáticamente se le conectaba vía email y se le agendaba una reunión con el líder informal y luego la IA además miraba si esa reunión había tenido lugar o no. Por otra parte, y esto supuso una reducción de un 40% en el tiempo de adaptación de los nuevos contratados. Por otra parte, pudieron reducir en un 20% la rotación no deseada, priorizando la retención, como comentábamos antes, de empleados que eran líderes informales y también empleados periféricos que tenían habilidades que ellos querían retener en la organización. Muy importante retener a los líderes informales porque si se van, crean lo que se conoce como el efecto contagio de rotación. Es que incrementa en un 9% el riesgo de rotación de su círculo inmediato durante los siguientes 3 meses. Pudieron mejorar en un 70% la adopción de un ERP mediante el posicionamiento de líderes informales como superusuarios y además pudieron tomar decisiones más informadas sobre la reubicación de la fuerza laboral y mejorar en la inclusión de nuevos empleados. El último caso de estudio que quería compartir con vosotros es un caso de estudio con una corporación multiindustria de 45.000 empleados en Latinoamérica, con base en Guatemala, pero con presencia en toda Latinoamérica. Y esta empresa concretamente pues, estaba implementando un ERP, SAP concretamente, ¿no? Entonces, llevaban ya 2 años con la implementación y no habían conseguido el nivel de adopción que requerían. Y entonces, pues, a través de la implementación de un análisis de red organizacional activo, donde monitorizaron métricas como compartir información, apoyo técnico, apoyo personal e inspiración, identificaron una serie de líderes informales que incorporaron en el equipo de adoptadores tempranos. Se dieron cuenta además que muchos de los adoptadores tempranos que ellos habían identificado internamente no tenían tanta influencia como pensaban, porque algunas veces las personas que proactivamente se presentan como voluntarios para liderar esta iniciativa no necesariamente tienen el respeto informal de sus compañeros. Entonces, de esta forma, pues pudieron evaluar el rendimiento de los expertos técnicos involucrados en la implementación y pudieron mejorar la adopción del ERP en un 40%, y además aumentaron la productividad del equipo de adoptadores tempranos en un 72% y ahorraron el equivalente a 5 FTEs a través de mejoras de procesos que estos superusuarios de SAP pudieron implementar en los nuevos procesos que se crearon como consecuencia de la implementación de la herramienta. Es un ejemplo de cómo una empresa, pues, en un entorno de la habla hispana y de Latinoamérica, pues pudo um, aprovechar la tecnología de ONA para mejorar en un 40% la implementación de un ERP para una empresa de 45.000 empleados. Es un proceso que inicialmente se suponía que iba a tardar 3 años y pudieron reducir ese periodo en un 40%. Bueno, entonces, queda a vuestra disposición para resolver cualquier pregunta y si no, pues damos paso a Giancarlo. Cualquier pregunta que tienen pueden levantar la mano o dejar su mensaje en el chat para que así Francisco les pueda responder. Igual, Francisco, creo que también sería interesante si podrías expandir en lo que vendría a ser el liderazgo informal, porque creo que es algo que eh, es fundamental para lo que sea ONA, entonces sería una buena idea también Sí. que quizás para que puedan escuchar sobre eso. Claro, seguro que todos nosotros los que hemos trabajado en algún momento en alguna multinacional conocemos a algún compañero o compañera que independientemente del cargo que tuviera esa persona en un momento concreto, sabemos que es una persona en la que podemos confiar, una persona que nos inspira, quizás una persona que tiene un conocimiento técnico sobre un tema especializado muy significativo, ¿no? Entonces, estas son realidades que se conocen muy bien a nivel de equipo al trabajar en el día a día, pero no siempre pueden tener visibilidad a nivel gerencial, ¿no? Entonces, el concepto de un concepto de una básico es la identificación de estos líderes informales, que como decíamos, son personas muy influyentes independientemente del nivel de
experiencia o del rol que tenga un monitor dentro de la organización. Creo que tenemos una pregunta Ujú. en el chat por parte de Eric, ¿no? De cómo se puede integrar con los sistemas que tienen las empresas por medio de una API. Exactamente. Por una parte, este tipo de herramientas se puede conectar con GRIS, como por ejemplo puede ser Workday, Cornerstone, ADP, SuccessFactors, y entonces de esta forma podemos recoger una serie de métricas sin necesidad de input manual, como pueden ser pues, años de experiencia, el rol, departamento, nivel de engagement. Y esto es muy importante porque skills también muy importante, las habilidades y competencias, ¿no? Porque cuanta más información podamos utilizar para complementar o cross-referenciar con una, mayor jugo, mayor provecho vamos a sacar de los resultados de ONA. Por otra parte, también en la parte de ONA pasivo, normalmente se utiliza la API de Office 365. En nuestro caso, por ejemplo, pues trabajamos con la Microsoft Graph API, el permiso básico, y de esa forma nos aseguramos de que no analizamos los datos a nivel individual y que no analizamos el contenido de las comunicaciones, sino solamente los metadatos. Tenemos otra pregunta de Nicolás Figueroa, ¿no? Dice, ¿se pueden agregar datos de desempeño en la carga de la encuesta o resultados de clima laboral en la encuesta? Se pueden agregar datos de desempeño en la carga de la encuesta. Entiendo si prefieres durante la encuesta o después de la encuesta. Porque cuando hacemos un activo, se puede hacer tanto a nivel agregado como a nivel individual. Um, Normalmente recomendamos hacer un activo a nivel individual porque el centro de gravedad gira en torno a lo que es el concepto de los líderes informales, ¿no? Entonces, si lo haces a nivel agregado, pierdes mucha accionabilidad. Puedes todavía tener información accionable sobre nivel de interacción entre equipos, nivel de interacción a nivel de roles, pero muchos de los casos de uso que hemos visto de gestión del cambio, desarrollo de liderazgo, pues depende de la identificación de esos líderes informales, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero mientras simplemente las prácticas de privacidad de datos, como he mencionado, no debería haber ningún problema de hacer un activo a nivel individual. Un pasivo es diferente. Un pasivo es muy difícil tener el consentimiento informado de todos los empleados. Incluso aunque pudiera tenerlo, se podría argumentar que la compañía tiene tal nivel de poder en ese tipo de negociaciones que no es consentimiento completamente informado. Entonces, siempre recomendamos hacerlo a nivel agregado. Tenemos otra pregunta que dice de Vanessa. ¿Qué capacidad de cantidad de personas puede ser considerada desde la herramienta? Pues habitualmente se hace una implementación mínima de 25 personas. Es lo mínimo que es para que te dé un poco de información accionable. Y de ahí puedes pasar hasta cientos de miles de personas. Pero para un primer piloto, es una empresa grande de miles y miles de empleados, pues hemos llegado a hacer piloto de hasta 5.000 empleados y luego pues si son empresas más pequeñas, a lo mejor una empresa de unos pocos miles de empleados, pues se puede hacer un piloto de hasta 50 empleados, por ejemplo, ¿no? Pero 25 es el mínimo y el máximo pues puede llegar a 300.000 empleados, por ejemplo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice Eric Ferrada. ¿Qué conocimientos debe tener el ejecutivo de recursos humanos que administre esto? Business Intelligence, tal vez Power BI. Muy buena pregunta. Que es muy importante tener conocimiento de People Analytics. Entonces, tanto si la empresa cuenta con un equipo dedicado de People Analytics, lo cual es la situación ideal, o si se trata de un ejecutivo de recursos humanos que está cubriendo People Analytics como parte de su rol, um, es bueno completar educaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso en Udemy que compartiremos sobre análisis de redes organizacionales, que es una forma muy buena de introducirse al menos conceptos básicos, casos de uso, métrica de centralidad, etcétera. Y People Analytics está en la intersección entre Business Intelligence, estadística y recursos humanos. Y bueno, tenemos aquí un par de preguntas, vamos rápido. La respuesta generativa que brinda el chatbot en base a la información suministrada previamente por gerencia. Dicha respuesta es en base a las múltiples actos de liderazgo que se han ingresado en el sistema porque al final aparecen los nodos con el nivel de integración de la empresa. Es una mezcla de métricas que tienen que ver con la evaluación del desempeño por parte del gerente, así como el liderazgo informal que se observa en base a las nominaciones que recibe la persona de la encuesta. Pues recomendemos, en este caso,
métricas que se pueden considerar para identificar por parte de la IA generativa empleados de alto potencial incluyen um, liderazgo, nivel de influencia informal, que sea un empleado central o líder informal, um, que no sea gerente, es decir, el managerial flag no. Luego tenemos años de experiencia. Habitualmente, pues si es una persona que lleve menos de 5 años en la organización, quiere decir que no tiene ese liderazgo informal porque tiene mucho tiempo en la organización, sino por su propia personalidad, ¿no? Y luego, pues, eso, métricas de rendimiento y desempeño que ya sí dependen más de métodos más tradicionales como 360 o la evaluación del supervisor inmediato. Y la última pregunta tenemos de Raúl Cedillo. ¿Cuánta y qué tipo de información necesita tener la organización para que pueda ser analizada? ¿O solo es con la encuesta? Mm, Habitualmente, las dos métricas obligatorias para hacer este tipo de análisis son el nombre y el número de los empleados. Con eso puedes tener algo de información, ¿vale? Las siguientes dos métricas más importantes son managerial flag, si es gerente o no, y años de experiencia, que se puede medir a través de la fecha de incorporación. A partir de ahí, tienes un montón de métricas, lo que se conoce como nice to have, como pueden ser departamento, engagement, y habilidades, skills, competencias muy, muy accionable complementarlo con una. Y pues en nuestro caso, por ejemplo, operamos con un modelo de 24 métricas, donde tenemos esas dos obligatorias y el resto son nice to have, ¿no? Entonces, cuanto más información, más brilla una, porque recordemos que generamos métricas de capital social que complementan a métricas de capital humano. Y bueno, puedo pararlo ahí quizás para darle paso a Giancarlo, ¿no? Pero encantado luego de seguir contestando a las preguntas que tengáis. Así es. Gracias, Francisco. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por la invitación. Buenísimo, buenísima la presentación de Francisco. Siempre es súper, súper clarísimo en la explicación. Bueno, mi nombre es Jan Villanueva. Yo soy dueño de una empresa que hace 8 años hace People Analytics. Especialmente una de nuestras especialidades es ONA, Organizational Network Analysis. Lo hacemos acá en Perú, lo hemos hecho en Ecuador, en Chile, Bolivia, Colombia. Entonces, con Francisco siempre vemos cómo la ola de uso de esta rama de People Analytics está creciendo fuerte. En Estados Unidos, en Europa sí es mucho más usada, ¿no? Entonces, nada, yo también les voy a compartir una presentación y al final podemos resolver todas las dudas que necesiten. Me voy a enfocar más en la parte de uso. Les voy a contar un poco mi historia como usuario de ONA y luego como consultor de ONA para que conozcan ambas partes. A ver, vamos a compartirlo. Bien. Bueno, para mí el tema arranca como hace 12 años, que yo era eh, líder de la unidad de experiencia del cliente de una compañía grande aquí. Y el reto era, íbamos a lanzar una campaña muy, muy poderosa, muy, muy fuerte en temas de cambio de branding, cambio de propósito. Queríamos despegarnos de la competencia, ¿no? Había mucha, mucha competencia, es una empresa del sector financiero, y yo tenía como a unas 800 personas a mi cargo que veían la parte de servicio al cliente, experiencia y atención. Y tenía este problema que esta gente no quería hacer el cambio. Normalmente el 85% de las personas prefiere el status quo que ir al cambio. Esa es una estadística general, ¿no? Y como ven en esta lámina, ¿no? Teníamos entonces el equipo directivo este reto, que creíamos que era importante, sobre todo para los temas de mejorar el market share de la compañía. Pero teníamos un equipo grande que veía la parte de servicio al cliente que no estaba convencido de ese cambio porque le parecía un poco distinto, ¿no? Y ahí es donde conozco parte de algunos amigos de Nueva York que me dicen por qué no utilizan una metodología que se llama Organizational Network Analysis. En esa época se llamaba Social Network Analysis, ahora que me acuerdo. Y nos explicaban que bajo esa metodología podía identificar dentro de toda esta empresa, que eran como 5.000 colaboradores, cuáles eran los agentes de cambio, o como decía Francisco hace un momento, los líderes informales, que tenían la habilidad, es un 3% al 5% de la compañía, que tienen la habilidad de generar influencia, de generar confianza, de generar motivación al resto y llevarlos a lo que necesitamos, ¿no? Que puede ser adoptar una nueva herramienta como
bien lo decía Francisco, o adoptar un nuevo enfoque cultural. En este caso, nuestro enfoque era enfocarnos en la experiencia del cliente, porque ese era el gran diferenciador de nuestra compañía del mundo financiero, es un servicio. Eh, Más o menos en un mes y medio logramos tener toda la data interesante que me pareció, me sentía como Gareca cuando tienes tu información del potencial de tu equipo, ¿no? No solamente tienes el potencial de cada individuo, de cada jugador, sino tienes más bien cómo se pueden ubicar ellos dentro del campo de juego. Entonces siempre relaciono ONA con los temas del deporte, ¿no? Porque nos da esa visibilidad de interacción, de quiénes son estos mediocampistas importantes. Detectamos a estas personas, que eran como 80, conversamos con ellas sobre este cambio y la magia sucedió ahí, ¿no? Rápidamente ellos hablaron con las otras personas, con sus compañeros, como ellos no son gerentes, no son necesariamente, no tienen un cargo de liderazgo formal, pero en el día a día van teniendo conversaciones, van teniendo impacto, comunicándose con el resto. Todo el mundo le pregunta, oye, ¿tendrá razón Giancarlo al querer hacer este cambio en la compañía? Y en poco tiempo vimos cómo más bien la gente se sumó al cambio, dándonos ideas que ayudaron bastante a salir adelante, no solamente en términos del cambio de branding y de imagen, que fue todo un éxito, sino también del cambio de actitud, de proponer nuevas cosas, de innovación, mejora de procesos. Y no tuvimos que invertir mucho en sistemas porque no teníamos tiempo. La campaña salió, pero se les ocurrieron varias cosas bien bonitas que algún día aseguraré un artículo sobre ello, pero muy buenas ideas. Entonces esa fue mi experiencia conociendo ONA y me enamoré de esta metodología. Más adelante, unos 2 o 3 años después, más o menos hablo de hace 8 años, en el 2014, 15, 16, agarro y digo, bueno, quiero crear una empresa que se dedique a ONA. Y creamos ADN Scout con mi socia Marcela. Y tuvimos de arranque la misma empresa en la que trabajé, tuvimos la suerte que nos contrata y el grupo económico también al cual pertenecía esto, porque era algo desconocido. Y comenzamos a tener experiencia con muchos sectores, ¿no? Hoteleros, bancarios, seguros, retails, tecnológico, que es importante porque las empresas de tecnología estamos avanzando en el mundo en términos de desarrollo tecnológico, de transformación digital, pero siempre se nos olvida ver la gestión del cambio, ¿no? Y justo como mencionaba Francisco, que tuvo un cliente que tenía 2 años y no tenía una buena adopción de la nueva tecnología, y yo también atendí una empresa en Ecuador grande de 7.000 colaboradores que tenía un cambio de ERP y tenía que trabajar quirúrgicamente porque es una inversión grande, como ustedes saben, ¿no? Y le salió bien. Y de verdad que en estos 8 años he tenido esa suerte de conocer de primera mano y estar al lado de estas personas que son líderes de estas empresas tan importantes en Perú, en Latinoamérica, como les decía, en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, etcétera. La oportunidad de ayudarlos con una visión nueva. Otra cosa que rescato de lo que dijo Francisco, ¿no? ONA no es algo que se tenga que hacer individual, ¿no? ONA es capital social de las compañías, ¿no? Que justamente esta lámina que van a ver ahorita habla de eso, ¿no? No hablamos del individuo, del clásico organigrama, yo siempre pongo esta lámina para un poco ejemplificar. Cuando hablamos de ONA, hablamos de relaciones entre las personas, de la capacidad que tenemos todos de movilizarnos, de trabajar en equipo, de ir tras un objetivo en común. Entonces, el organigrama te dice quién es el jefe de quién, cuáles son las áreas, ¿no? Cuáles son los líderes, pero no te dice cómo funciona tu empresa. La herramienta que te va a decir cómo funciona tu empresa es justamente el ONA, ¿no? El Organizational Network Analysis, a través de las redes de influencia y las redes de comunicación y de toma de decisiones de todos. Entonces, hemos ayudado. Yo hoy día quiero compartirles un par de casos y un poco ver cuáles fueron los resultados con estas empresas. En este caso me parece interesante porque ya si tú ves la data, no, si haces la encuesta y ves la data en un Excel o en una hoja de cálculos, no va a ser fácil visualizar dónde está el problema. Cuando esa data la convertimos en imágenes, y esta imagen se llama grafo, podemos ya visualizar algunas cosas como, por ejemplo, comunidades, ¿no? Grupos de nuestros colaboradores, es una empresa de 250 empleados, y vemos grupos de colaboradores que están, en este caso, divididos. Les he traído esta imagen porque este es un
caso en donde hay un problema. El problema que tenía esta compañía era, oye, necesitamos acelerar, somos una empresa que necesita acelerar los procesos de delivery a los clientes, y si bien tenemos un clima laboral estupendo, más del 95% de su especie de Great Place to Work, ellos hacían el clima laboral interno, lo que no se veía es, ya, pero eso cómo aterriza en tema de mejorar la velocidad de ejecución y delivery de los clientes. Entonces, cuando tomamos la radio, yo les digo radiografía, ¿no? O onagramas, lo llamo onagramas. Cuando hicimos el onagrama de esta empresa, el año, fue el 2019, me acuerdo, o 18 o 19, vimos ahí pues que había un problema, había dos grupos, era como que la empresa tenía dos compañías al interior, y eso ya se puede ir viendo a través de los análisis de grafos. Y que esas compañías entre ambas tenían un problema de alejamiento y coordinación. Quizás había una persona que era el eje principal, pero no era la persona adecuada para unir el mundo comercial del mundo operativo. Entonces, aquí uno, como alguien consultó, ¿no? ¿Se puede hacer cruces con variables de desempeño? Sí, porque uno puede alimentar el Cognitive Analyzer, que es la plataforma que ha mostrado Francisco, y puede poner esas variables y puede decir, oye, mira, lo que estamos viendo aquí es que todas las personas tienen un nivel de capital humano y de estrés y de habilidades altas, pero cuando lo cruzamos con el ONA, estamos viendo que no están trabajando en equipo, están separados. Ellos trabajan en el mismo edificio, piso 3 estaba este grupo, piso 4 y 6 estos otros dos grupos, y no había casi nada de interacción por alguna razón. Quizás en sus procesos, no, yo sí lo conozco, en sus procesos habían definido ciertos procesos que hacían cuellos de botella en la toma de decisiones. Entrando un poco más a detalle, quisimos ver dónde estaban ubicados los líderes de esta empresa, los líderes formales, ¿no? Los gerentes, los directivos, y específicamente, bueno, y ahí lo pueden ver, en naranja, estaban ubicados justamente en la zona comercial, ¿no? Está acá el área de finanzas, gerencia general, el área comercial, pero el área operativa tenía a uno de los líderes cerca, que curiosamente no era el gerente de esta área, era una persona que sí tenía mucha cercanía por años de historia, y quizás era hasta líder informal de este grupo, pero aquí se veía pues claramente que había como un divorcio o una desconexión entre la estrategia y la ejecución de esa estrategia, ¿no? Ese es el 70% de los gerentes en el mundo, de los CEOs en el mundo se queja de eso, ¿no? Que su empresa no ejecuta bien estrategia, se mataron 3 veces haciendo un super plan estratégico, pero no se ejecuta de manera adecuada. Y lo otro que veíamos que estos 11 gerentes tenían un nivel de conexión cerrado en este grupo, no trascendía al resto de la organización. Pero después lo que dijimos es, ¿por qué no investigamos un poco y traemos a flote quiénes son los líderes informales o los más influyentes y los ubicamos en este onagrama? Y esto es lo que salió en esta compañía, ¿no? Vimos que efectivamente habían líderes informales en toda la compañía, en todos lados, y que tendríamos que utilizarlos para acercar a las áreas comerciales y a las áreas operativas para que haya un mayor trabajo de equipo e incrementar la productividad. Porque el problema que ellos era, son felices, tienen un buen clima laboral, igual lo que preguntaba hace un ratito también Nicolás, ¿no? Si bien no tenemos el clima laboral por individuo, sí podemos hacerlo por área. Entonces, sí podemos mapear dentro de este onagrama el clima laboral de las áreas, ¿no? Obviamente las áreas no son estos grupos, ¿no? Porque está todo mezclado. Acuérdense que estos son relaciones de personas, no es un organigrama. Pero se puede sacar a ese nivel el tema de los resultados de clima laboral y mezclarlos con esta información. Bueno, en ese caso, hay 23 líderes naturales, que es casi el 8% de la población de colaboradores, con un alto nivel de conexiones, porque estos señores sí están en todos lados. Con un buen índice de nivel de percepción de colaboración hacia el resto de las personas y un alto nivel de energía. Y como les digo, estas personas son las que en el día a día están ayudando a los gerentes, que no son los líderes formales, a generar la velocidad. Y si no están, imagínense, si no están alineados, si no están al tanto de la estrategia, muchos no van a poder ayudar. Van a hacerlo con muy buena intención, pero no tienen clara cuál es la estrategia de la compañía. Entonces, entre el 2019, efectivamente, que hicimos este trabajo con ellos, empezamos el trabajo de mejora de las coordinaciones entre las distintas comunidades que hay dentro de esta empresa, con una pandemia de por medio, que nos malogró todo, pero a pesar de eso, en el 2023, vean ustedes cómo esta es la misma empresa,
toda la empresa ya demuestra un nivel de acercamiento entre las distintas partes, ¿no? Y a pesar de que muchas de las personas trabajan en remoto al 75%, logramos esto porque trabajamos de la mano con cada uno de los líderes informales y con cada una de las personas que ejerce influencia. Y eso combinado con los gerentes, porque este trabajo no puede ser un trabajo aislado, es un trabajo en conjunto en donde hacemos que ambas partes, parte del liderazgo formal e informal, se comuniquen. Mejoramos definitivamente la velocidad de ejecución de proyectos, mejoramos también la productividad por colaborador dentro de la parte de producción, y todo se hizo en el lapso, como les digo, de 2019 al 2023, con una pandemia de por medio. La compañía sigue teniendo un súper nivel de clima laboral. Yo los he visitado varias veces, soy fan de estos señores. Me gusta su empresa mucho y ahora tienen, bueno, ahora han adoptado este tipo de trabajo dentro de su gestión de personas, que no solamente es el capital humano, como dice Francisco, sino ahora también gestionan el capital social. Como siempre yo digo, somos como al final directores técnicos de los equipos de fútbol. Otro caso que les traigo aquí es un caso interesante. Esto a diferencia de la otra empresa, la primera que les he enseñado, este es un grupo de empresas. No es una holding, es un grupo de empresas que cada una tiene un gerente general y se ve como si fuera pues un archipiélago de comunidades, ¿no? En donde hemos identificado claramente dónde están sus líderes formales, los gerentes. Hay 33 gerentes. Como les digo, muchos de los que están por aquí en estos pequeños grupos son gerentes generales de esta empresa. Y lo que necesitaba esta corporación era que el medio, el centro, sea el eje corporativo de todo el grupo, ¿no? ¿Para qué? Porque querían mejorar la cultura de enfoque o customer centricity o enfoque en el cliente, mejorar el clima laboral, perdón, mejorar el NPS de la compañía o la satisfacción del cliente, y por ende mejorar también los temas de rentabilidad, ¿no? de preferencia. Al igual que en el otro caso, identificamos dónde estaban los colaboradores, agentes de cambio, ¿no? A quienes se iban a encargar de alinear a cada uno de los grupos de colaboradores de cada una de estas empresas. Y la idea es que el centro corporativo se vuelva realmente un centro corporativo. Con esta empresa también creo que iniciamos en 2018 y cada año y medio, cada año, hemos ido haciendo el mapa de seguimiento de cómo iba mejorando. Entonces les quiero presentar un poco los resultados de cómo a nivel visual, primero, se dio el cambio, porque eso es, o sea, lo lindo de usar una plataforma como el Cognitive Analyzer es que tú puedes tener ya la radiografía. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Y tiene la radiografía de su evolución en la mejora de la enfermedad. Aquí les traigo tres momentos de esta compañía, ¿no? Desde el 2018 hasta el 2023, el año pasado. El centro corporativo es este verde. Tenía algunos de las empresas con las que interactuaba. Es una cadena de hoteles, para que me entiendan por qué hablo de gerentes generales, ¿no? En otros. Entonces, algunas estaban muy pegadas al centro corporativo, otras alejadas como esta. Estaba en una cadena de hoteles con presencia en varias ciudades del país. En el 2021, luego de la toma digamos que de las iniciativas que salieron del 2018 para poder generar un trabajo más alineado en los distintos hoteles, ya se logra una forma de estrella, ¿no? Un poco todavía separados, si se dan cuenta, del centro corporativo, pero ya casi equidistantes. En el 2023, de la última medición que hemos hecho con estos señores, ya vemos que 3 o 4 hoteles ya están pegados ahí al centro corporativo, y un par de hoteles que son, digamos que los huesos duros de roer están ahí camino a. En este camino interesante, luego también de una pandemia, los hoteles sufrieron mucho con la pandemia, tuvieron una mejora importante en la percepción de calidad de servicio a sus clientes, porque lo que pasó es que ya cada hotel no tenía una política distinta yo lo hago de esta forma, ¿no? Se alinearon tanto los líderes formales como los líderes informales a un concepto unificado con un solo propósito, que es lindo el propósito de esta cadena de hoteles, con una solo set de iniciativas y de comportamientos que tenían que seguir cada vez que tenían a un cliente delante de ellos,
y tiene una mejora pues, de más de 22 puntos básicos en la calidad de servicio. Y nos comentaban, después del 2021, entre el 2021 y 2022, que la parte de la utilidad antes de impuesto había mejorado en 17%. Como le digo, el tema de servicio al cliente al final siempre va a repercutir en recomendación de los clientes, la recomendación va a terminar en traer más clientes y generar este tipo de resultados interesantes. Y eso es lo que quería compartir con ustedes y también, así como comenta Francisco, abierto a sus preguntas. Creo que hay unas que están pendientes, ¿no, Francisco? ¿O no? Estás con mute. Había una que quería, que le habían hecho a Francisco, que decía, sí hay que tener mucha experiencia. Sí, efectivamente hay que conocer un poco de People Analytics, pero el hecho de que tenga inteligencia artificial generativa, te digo, porque he estado 8 años en este mundo, ayuda a que cualquiera, yo agarro y comienzo a preguntarle a la inteligencia artificial, oye, a ver, dame información ahora de otro tipo, necesito ver quiénes son las personas que acaban de entrar, que están como que aisladas y quiénes lo que decía Francisco el onboarding, ¿no? Eh, hace que tú puedas, durante el año que tienes la licencia, sacarle 1000 preguntas. Y esas preguntas las haces escribiéndole por chat. Entonces, creo que si bien tiene que liderarlo el equipo de People Analytics, eso me parece totalmente importante y necesario, pero no quita que la persona que lidera cultura, talento, o el gerente comercial, o el gerente de marketing, o el gerente de operaciones, entre también y comience a investigar cosas, porque nuevamente el potencial que tiene la inteligencia artificial es que entra la data que sea relevado, es una data compleja con temas de centralidad, de close centrality, un montón de variables súper técnicas, pero cuando tú le preguntas toda esa parte técnica ya lo hace la inteligencia artificial y te devuelve el resultado, ¿no? Entonces, obviamente, ya cuando quiero saber, validar el resultado, ya pues ahí sí llama a tu amigo de People Analytics o del área de analítica de la compañía, ¿no? Pero sí quería resaltar eso, que a mí me parece que es como un Fórmula 1 en términos de las últimas herramientas, y eso que yo he probado de todo aquí en estos 8 años, ¿no? Un Fórmula 1 en temas de ONA. Y es importante también comentar que hasta ahora todos estos proyectos que hemos estado compartiendo pues se hacían normalmente a nivel de gran empresa, con un componente de consultoría fuerte, con ciclos de venta interna muy largos, pero ahora a partir del 11 de noviembre, por primera vez, vamos a sacar una plataforma autoservicio que integra además las capacidades de IA generativa y Ricardo, a todos los participantes de este evento, pues os va a compartir un link para quien queráis apuntar a la lista de espera para ser uno de los primeros usuarios que puedan probar, incluso de manera gratuita, hasta cierto punto, esas capacidades de la herramienta, ¿no? Entonces, un poco el esfuerzo que estamos haciendo es de traer estas capacidades de una combinación con inteligencia artificial pues a todo el mundo con la menor fricción posible y con las menores barreras de entrada posible, porque entendemos que ese es el futuro del análisis de datos organizacionales, habilitar un futuro del trabajo que sea más abierto, más descentralizado y donde pues todos podamos aprovechar este tipo de tecnologías. Creo que tenemos una pregunta de Eric, ¿no? Aquí. En tu experiencia, ¿empresas de gran tamaño han usado, empresas medianas o pequeñas empresas? ¿Quieres, Giancarlo, empezar respondiendo tú, quizás? Sí, es para todo tipo, ¿eh? Yo he trabajado un análisis de ONA para 25 colaboradores, ¿no? Una cosa específica que querían ver, 25, ¿no? Y he trabajado para empresas que tienen 7000 cadenas de fast food de una marca conocida, que tiene 70 restaurantes en ese país. Entonces, yo creo que no hay un tamaño ideal de empresa. Esto le sirve a todos. Es lo importante acá que uno tiene que entender es que esto te va a ayudar a que tu equipo trabaje como si fuera no sé, un Real Madrid, el mejor equipo del mundo, un Barcelona, no sé. Claro, sí, históricamente la verdad es que han sido empresas grandes las que han utilizado más ONA por las barreras de entrada que comentábamos, ¿no? Por un poco, pues,
todo el proceso de integración con fuentes de datos internas, el proceso a lo mejor de poca disponibilidad de herramientas en abierto. Si había herramientas de código abierto, pues eran habitualmente herramientas que no eran muy escalables o muy accionables. Entonces, en nuestro caso, inicialmente, pues sí empezamos trabajando principalmente con empresas de Fortune 500, tanto en Europa, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, como en Asia. Um, Conforme esas barreras de entrada han ido disminuyendo, tanto en términos de precio como en términos de um, más facilidad en la integración con fuentes de datos internas, más automatización de algunos de los features y también la automatización de ese storytelling o de la interpretación de los resultados, pues hay más empresas medianas y pequeñas que están adoptando ONA de manera recurrente, ¿no? Sobre todo empresas medianas o pequeñas que estén experimentando un proceso de crecimiento fuerte o que por su forma de trabajar pues sean pioneras, innovadoras y tengan una cultura de aprovechar tecnologías de vanguardia, ¿no? Pero claro, a nivel de compañía multinacional se vuelve un problema muy significativo en la operación en silos, la gestión del capital social. Cuanto más pequeña es la empresa, mm, más facilidad tiene, digamos, un gerente para conocer esas dinámicas, pero en realidad en el momento que pasas de 50 empleados ya empiezas a perder esa visibilidad, ¿no? Sobre quiénes son los líderes informales, quiénes son empleados periféricos. Y a veces pasa además en empresas pequeñas que experimentan crecimiento fuerte, que incluyen a gerentes y que son nuevos gerentes que en algunas situaciones pues, no tienen un impacto positivo en la dinámica de las empresas, pero esta realidad no es visible para los gerentes. Entonces, para los fundadores incluyen gerentes intermedios que no tienen un impacto positivo, pero no tienen ese feedback por parte de los empleados. Entonces, claro, si haces un análisis de retos organizacionales y ves que ese nuevo gerente que has incorporado a la organización, pues tiene mucha menor red que otra persona con similar nivel de experiencia y con similar rol, pues ahí pues, puede identificar ese problema de manera proactiva. Y tenemos justo aquí en Silicon Valley, teníamos ese caso con una empresa de 200 empleados, donde en el proceso de expansión había incorporado un nuevo gerente y se había ido un cuarto de la empresa, se había ido de la compañía. Y claro, cuando hicieron el análisis de redes organizacionales se dieron cuenta de que nadie en la organización había nominado a ese gerente en concreto, ¿no? Pero llegaron a un punto de que incluso los fundadores habían proactivamente preguntado a todos los miembros de la empresa por qué se estaba yendo la gente de la organización y nadie respondió de forma genuina, ¿no? Por medio a las represalias. Entonces es un caso de uso bastante fuerte en empresas pequeñas en proceso de expansión. Ah, tenemos aquí también otra pregunta de María Belén. Dice, ¿cuáles son perdona, Ricardo, que estoy haciendo aquí tu trabajo de moderador. Si quieres leerla tú No hay ningún directamente, mejor. problema. Ningún problema, Francisco. Sí, bueno, dice María Belén aquí, dice, ¿cuáles son los estándares internacionales que siguen su programa ONA? ¿Tienen un blueprint preestablecido en el mercado de América Latina, Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, entre otros, para poder incidir en un campo más amplio y así sean reconocidos? Um, Eso es tanto a nivel de CTS y CTS en colaboración con ADN Scan. Tenemos una presencia muy, muy global. Tenemos clientes tanto en países de Asia como Japón, por ejemplo, en Europa, países como España, Italia, Francia, a nivel de Estados Unidos, Canadá, incluso África, por ejemplo, para una economía bastante emergente. Hay 5 o 6 empresas que están utilizando ya ONA de manera recurrente. Entonces, en última instancia, es un proceso también de adoptadores tempranos, ¿no? Una vez que hay una serie de adoptadores tempranos en una región concreta, pues el resto de organizaciones se animan, tienen casos de estudio locales, am, pero nosotros desde el principio hemos tenido una vocación muy global, porque entendemos que es una tecnología que puede crear valor en cualquier tipo de contexto. Es verdad que a lo mejor en el contexto de Europa, pues se hace más hincapié en el formato de GDPR, que es digamos, el marco legal de privacidad de datos más exigente y el que se toma como base para operar a nivel global. Pero sí vemos ciertas dinámicas a lo mejor que en otras regiones como Estados Unidos, Latinoamérica o Asia, pues son más flexibles, ¿no?
Pero en última instancia, mientras implementemos las mejores prácticas que estábamos explicando hoy, no debería haber ningún problema en ninguna de las regiones. Y quiero Ahora, sí, complementarte, Francisco. Por ejemplo, en el tema de el ONAS tiene varias aplicaciones, pero la que utilizamos con Cognitive Talent Solutions, o sea, con la empresa de Francisco, está basada en un estudio de encuesta hecho por Stanford. O sea, hay un estándar de cómo medir el ONA activo a través de esa encuesta. Yo, como les digo, he utilizado varias herramientas. Esta es la que más me ha gustado porque tiene una forma de ingresar a los colaboradores en donde el nivel de confianza de temas, levantas cosas reales de la población, son muy buenos, son bien altos. Y lo otro también que quería recalcar con respecto a estándares internacionales, si ven con McKinsey, Deloitte, varias empresas EY, qué sé yo, siempre les van a decir que la cantidad de líderes informales en el mundo empresarial siempre está entre el 3 y el 5%, ¿no? Y eso, yo he tenido varios clientes y sí se cumple bastante, ¿no? Hay un grupo de personas que son las que centralizan las comunicaciones, las que tienen ese poder de ser líderes informales, y siempre coincide que está entre esas variables, entre el 3 y 5%. Por ahí el caso que les mostraba era uno que tenía 7%, pero no está por ahí, ¿no? Y da como para, y otra pregunta que me hacen los clientes, ¿no? Cuando ven su onagrama, doctor, ¿estoy bien? Es como cuando uno ve su radiografía y no la sabe interpretar. Entonces, va a depender mucho de un poco de la industria, de la etapa en la que está la empresa, porque cada empresa es una historia totalmente distinta, pero ya como consultores de esto, en los últimos 8 años ya hemos visto cuáles son los principales problemas, ¿no? Entonces, sí se podría decir que utilizamos un poco, cruzamos información de otras empresas del mismo segmento o parecido para poder tomar, ¿no? Alguna comparativa con los resultados. También una forma de implementar un blueprint a nivel de región es a través de la educación de las mismas empresas que adoptan ONA, ¿no? Por eso, en todas las implementaciones que hacemos siempre damos de manera gratuita a todos los miembros de la organización que estén interesados acceso a un programa de ONA en Udemy que dura aproximadamente 3 horas, donde se explican todos los casos de uso, toda la capacidad de la herramienta, y ese programa está disponible tanto en inglés como en español, como en portugués. Entonces, crear ese componente de pedagogía, de exponer a los usuarios a casos de uso y sobre todo cómo se puede accionabilizar los resultados una vez que se hace la implementación, cómo se pueden traducir esos resultados a acciones tangibles y documentar el valor de esas acciones. Eso es muy, muy importante, porque en última instancia es muy importante para los adoptadores tempranos de este tipo de tecnología poder explicar el valor tangible que se crea en la organización. Y hoy lo hemos visto un poco por encima, lo que es el 70% de cambio en la paila de liderazgo, el 70% de mejora en la adopción del cambio, un 40% de reducción en el tiempo de adaptación de nuevos empleados, pero hay un nivel posterior de detalle donde se puede aterrizar a beneficios en cuanto a ahorro de costes, en cuanto a compliance, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy, muy importante, hacer ese componente de pedagogía para documentar esos resultados y asegurar una adopción continua. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Jan, muchas gracias a todos por asistir. El ON es una herramienta bastante nueva, sobre todo acá en América Latina. Eh, les voy a, les voy a dejar algunos links. En caso les gustaría seguir tanto a Francisco como a Jan por LinkedIn. También hay un curso en Udemy de microlearning de 1 hora más o menos gratuito. En caso les gustaría expandir un poco más en el tema de ONA, están bienvenidos a llevarlo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Ricardo, por la invitación y muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Muchas Estamos a gracias a vuestra todos. disposición por lo que os haga Muchísimas falta. gracias a todos. Buenas noches.